celosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestras vidas te entregamos. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy tenía preparado un tema acerca de la identidad cristiana, pero estuve meditando un poquito y me gustaría mejor presentarlo el próximo domingo, a reservas de que haya algún cambio para el domingo. Pero el tema de Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, el tema de la identidad cristiana, me gustaría compartir, aprovechando la oportunidad para que sea de bendición para toda la congregación que en su momento va a estar congregado. Quiero compartir un tema que ya habíamos visto anteriormente, lo vamos a tratar con otro enfoque, y tiene que ver precisamente con la historia del endemoniado gadareno. En la historia del endemoniado gadareno es interesante porque se encuentran tres ruegos que son a los que me quiero abocar en esta tarde. Recuerden que un ruego es precisamente una súplica, una imploración, pero cuando nosotros vemos el caso precisamente del endemoniado gadareno, ¿verdad?, nos encontramos a tres grupos o tres ruegos, por así decirlo. El primero de ellos se encuentra ahí en Marcos capítulo 5, versículo 10, dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y dice el versículo 12: y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos. Déjenme hacerlo grande. Envíanos, versículo 12: y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El primer ruego que le pidieron al Señor en esta historia es el ruego de los demonios. Y luego en el versículo 17, después de que el Señor expulsa a esa horda de demonios, ¿verdad?, en este caso quien andaba paciendo o pastoreando, por así decirlo, a la manada de aquellos cerdos, ¿verdad?, le pidieron, va de chismoso y les dice a todo la región, probablemente la ciudad de Gadara, ¿verdad?, lo que había acontecido con los demonios y con el hombre endemoniado. Y dice el versículo 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, ¿verdad? La gente impresionada por este tema del endemoniado gadareno, cómo había sido liberado, y de repente ver en el mar alrededor de 2,000 cerdos flotando en el mar de Galilea. Esto generó mucho impacto. Ni en las películas de Annabelle ni del exorcista se ve. O sea, cuando lees esta historia tienes que imaginar el evento tan terrorífico. Y luego dice el versículo 18: al entrar él en la barca, porque lo habían corrido al Señor Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí vemos el ruego del hombre que había sido liberado de aquella legión de demonios. Estos son los tres ruegos. Por eso en este tema, en esta tarde, me gustaría que meditáramos en esta pregunta: ¿qué quieres de Jesús? Y esta es una pregunta que debe de resonar en nuestros corazones, porque inclusive conociendo el Evangelio, habiendo obedecido el Evangelio, inclusive a veces no nos damos cuenta que sacamos al Señor de nuestras vidas. ¿Qué quieres tú de Jesús? Bueno, podemos ver en el primer caso que hubo un ruego por parte de los demonios, y lo que querían verdaderamente los demonios era precisamente usar a Jesús para sus propios propósitos. Es decir, ellos no querían que el Señor que se les adelantara el juicio. Ellos no querían precisamente del abismo del cual fueron sacados. Y puede haber personas que precisamente utilizan a Jesús para sus propios propósitos personales. O puede ser un segundo racionamiento. Acuérdense la pregunta: ¿qué quieres de Jesús? La segunda pregunta sería que quieres a Jesús lejos de tu vida. Y efectivamente hay personas, ¿verdad?, que no quieren al Señor cerca de ellos. Y el tercer razonamiento tiene que ver precisamente
¿qué quieres de Jesús? En tercer lugar, que Él se quede como tu Señor, como tu Salvador y como tu libertador. Y a estos tres razonamientos, ¿en cuál encajas tú? No, hermano, ¿cómo cree que yo voy a abusar del Señor? ¿O cómo voy a querer lejos al Señor de mi vida? No, lo que yo quiero es que Él esté cerca de mí. Yo lo quiero como mi Señor, como mi Salvador y como mi libertador. Bueno, ¿qué te parece si analizamos la historia para ver en cuál encajamos? ¿Sí? Vamos recordando algunas cosas que ya hemos visto anteriormente. Esta vez, de acuerdo a los estudios que estoy llevando con unos hermanos, ¿verdad? En la escuela de Tijuana, estamos viendo, vamos en el capítulo 7 de Marcos precisamente, y quiero aprovechar estas diapositivas para compartirlas con ustedes. Esta historia y este análisis que vamos a hacer, precisamente el primer luego lo encontramos en los versículos 1 al 12, ¿verdad? Que es una extensión, que es la mayoría de toda la historia del endemoniado gadareno, pero la historia comienza más o menos así: vinieron al otro lado del mar. Hay algo muy importante que se nos ha enseñado siempre en la predicación, y es el tema del contexto, lo que está antes y después del texto para poder comprender un texto, ¿sí? Y luego no agarrar un pretexto. Lo importante de todo eso es que el Señor, como dice en otras versiones, como mejor dicho, en el texto paralelo de Lucas capítulo 8 versículo 26, en donde dice que se fueron a la ribera opuesta a Galilea, ¿sí? Aquí en el versículo 1 le llama la región de los Gadarenos, ¿sí? Es decir, hermanos, la mayoría de los comentaristas concuerdan de que no fue precisamente a Gadara en donde llegó el Señor, sino que a la región de los Gadarenos, a un pequeño poblado llamado Gergesa, que estaba como a unos 9 kilómetros precisamente de la jurisdicción de la ciudad de Gadara. Hay algo muy importante que también debes de entender en esta historia, que en el capítulo 5 es un compendio de algo que el Señor les estaba enseñando precisamente a sus apóstoles. En el capítulo 3, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 3, como ustedes pueden ver, el Señor Jesucristo los establece como sus apóstoles. Dice ahí en el versículo, como dice el titulito ahí en el capítulo 3, versículo 13, elección de los 12 apóstoles. Y dice el versículo 13, después de que subió al monte, llamó así a los que con él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Todos estos capítulos, capítulo 4, 5, son capítulos precisamente que van a preparar a los apóstoles para mandarlos a predicar, ¿sí? Por eso esa historia es importante, ¿sí? Porque vamos a ver precisamente en el capítulo 4, les va a mostrar cómo se predica con una serie de parábolas que se enseñan en el capítulo 4, en donde se da la madre de todas las parábolas, la parábola del sembrador, donde les instruye con otra parábola, yo le llamo la parábola de la luz o del almud. También les instruye con la parábola del crecimiento de la semilla, de la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? El Señor todo ese día les estuvo predicando, no solamente a los apóstoles, también a sus seguidores, a todos les estuvo instruyendo. Pero como todo en la vida, sobre todo en la vida cristiana, las cosas que nosotros aprendemos aquí, en el edificio, aquí con los hermanos, nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. Y el Señor lleva a sus discípulos a la práctica. ¿Y cuál fue esa práctica? Que los mete a una tempestad en medio del mar de Galilea, el Señor haber tenido todo un día de predicación extenuante, que inclusive la tempestad se durmió, estaba cansado el Señor, era 100% humano, pero también 100% Dios. El hecho de que se haya quedado dormido y ni siquiera las olas lo levantasen, habla precisamente del tremendo cansancio que tenía. En esa ocasión los discípulos le dijeron: Señor, estamos a punto de ser ahogados y tú no tienes cuidado de nosotros. ¿Acaso no te importamos, no te interesamos? Es decir, que todo lo que aprendemos nosotros lo vamos a llevar a la práctica. Y en este primer examen los discípulos reprobaron. Ellos estaban buscando un momento de tranquilidad, un momento de paz, un momento de solaz, y llegando precisamente, ahí retomamos la historia,
llegando precisamente al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, probablemente todavía siendo de noche o de madrugada, se topan con un endemoniado. Todos estos temas, cuando Jesús calma la tempestad, cuando se enfrenta al endemoniado gadareno, y como vimos el domingo pasado en el tema de la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre, en todos esos eventos era para que los apóstoles aumentaran su fe, entendieran quién era Jesús. Porque inclusive cuando calma la tempestad pregunta, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Es que les estaba demostrando su poder y su autoridad sobre la naturaleza, y en este caso su poder y autoridad sobre los demonios. Es interesante porque si nosotros nos brincamos al versículo 20, dice que ya cuando estaba liberado aquel que antes estaba endemoniado, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hay algo muy importante en el versículo 20, y es la palabra Decápolis. ¿Sí? La palabra Decápolis significa 10 ciudades, así de fácil, así de sencillo. Gadara venía formando parte de era una de esas ciudades, ¿verdad?, que conformaban Decápolis. Ahí más o menos está mostrando una foto de Palestina, ¿verdad? Más o menos aquí en esta parte era la zona de Gergesa, ¿verdad?, la que habíamos comentado. Y precisamente un poquito más al sur, ¿verdad?, ya se encontraba Gadara como tal, ¿verdad? Entonces prácticamente toda esta parte que se está señalando viene siendo Decápolis, en donde precisamente este hombre que había sido liberado de los demonios se fue a predicar por toda Decápolis. Entonces Decápolis, bueno, la conformaban varias ciudades, no me voy a detener mucho en esto, pero ciudades que formaban Decápolis: Damasco, Opotón, Filadelfia, Rafana, Escitópolis, Ipondión, Pella, Galasa y Canat, y por supuesto Gadara. Eso era lo que formaban precisamente Decápolis, ¿verdad? Anteriormente venían a formar parte la tribu de Gad y la tribu de Manasés, esta zona, ¿verdad? Entonces, bueno, y dice el versículo 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Dice que en cuanto llegó el Señor con todos sus discípulos, precisamente vino a su encuentro. Y es interesante la palabra encuentro ahí, porque dice un comentarista llamado Tyler, ¿verdad?, que ese encuentro en un principio probablemente el endemoniado tenía la intención de confrontar a los que habían llegado, pero al llegar a la presencia del Señor se dio cuenta quién estaba enfrente de él, y en vez de confrontarlo se arrodilló. Como dice ahí el texto, dice: enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, ¿verdad?, un hombre con un espíritu inmundo. Acuérdense que los sepulcros, ¿verdad?, eran particularmente cámaras de entierro excavadas en las laderas de roca afuera del pueblo. El hecho de que este señor, algún dato interesante, es que si bien Marcos registra solamente un endemoniado, en el texto paralelo de Mateo 8:28, ¿sí?, Mateo registra particularmente 2 endemoniados, ¿sí? Pero seguramente uno era el que hablaba, y era uno que hablaba porque era una legión de demonios, y en una legión de demonios va a haber niveles. Está el capitán, está el general, está la infantería y los jinetes. Por eso era uno el que hablaba. Por eso Marcos solamente registra a uno, pero Mateo en el texto paralelo nos dicen que eran 2 endemoniados los que estaban en ese sepulcro. Y dice el versículo 3, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Lucas, en el texto paralelo de Lucas 8:28, nos dice que no tenía ropa. Y esto nos habla de la degradación de este ser. La degradación que precisamente, porque cuando estamos hablando en este caso de un endemoniado, estamos hablando de un caso de lo que el pecado le hace al ser humano, ¿sí? En primer lugar, está muerto. Ya este hombre estaba dirigido precisamente a una sentencia eterna, pero también mortal, que son los sepulcros, la muerte.
Y la muerte no solamente es una muerte física, también hay una muerte espiritual. Y el hecho de que no estuviera vestido, ¿verdad?, habla de la perversión sexual de este hombre. Estaba bien degradado en todos los aspectos. Pero dice el versículo 3, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Hermanos, los demonios son fuertes, Satanás es fuerte, pero nuestro Señor es fortísimo. Nuestro Señor es omnipotente, es todopoderoso, ¿sí? Eso es algo bien interesante, hermanos, porque hay gente que está en búsqueda del poder, pero a veces toca puertas que nunca debió haber abierto, y a veces es la puerta de los demonios. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural, pero a costas ¿de qué? De ser habitado por los demonios, de ser controlado por los demonios. Pero también es importante mencionar sobre el tema precisamente de la posesión demoníaca o el trabajo que hacen los demonios. Creo que el mejor trabajo, y digo mejor entre comillas, el mejor trabajo de los demonios es promover el error, las mentiras, la falsa religión, la apostasía. Pero como en este caso la posesión demoníaca, se habla precisamente de una forma extrema de subyugación individualizada. ¿Qué quiere decir esto? En donde tu mente, tu voz, tu cuerpo está siendo controlada por los demonios. Y también es importante entender, hermanos, que en este tiempo, en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos un montón de actividad demoníaca. Bastante. Porque ni en el Antiguo Testamento se miraba ese tipo de cuestiones. En el caso del rey Saúl, era una influencia de un espíritu maligno que lo hacía pasar mal tiempo. Y con el arpa de David, cuando se tocaba, como que se relajaba. Pero es interesante cómo en este tiempo, en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la actividad demoníaca era muy evidente, a tal grado que los demonios tomaban control del cuerpo de las personas. Ahorita ya no sucede eso. No sucede porque los demonios están limitados, están restringidos, ellos no pueden posesionar el cuerpo. Pero hay algo muy importante que sepas. Sabemos que en este mundo hay un reino de las tinieblas y hay un reino de tinieblas. Hay un reino de luz y hay un reino de tinieblas. Uno es el reino de Satanás y otro es el reino de Cristo. Y es muy importante que entiendas que independientemente de los casos de posesión demoníaca que se registran en la Biblia, actualmente no se registran ese tipo de cosas, independientemente que en el catolicismo anden todavía con eso. Ahorita lo que hay es la influencia. Ahorita lo que sobreabunda es el reino de las tinieblas. La influencia satánica todavía existe, eso no lo negamos. Pero ahorita los demonios y el diablo están limitados, ¿para qué? Para tomar cuerpo como lo hicieron en el tiempo del Señor. Solamente fue un tiempo en el cual se les permitió hacer eso para que Jesucristo demostrara su poder y autoridad sobre los demonios. ¿Sí? Esto es importante entender. Ahora, ¿alguien que quiera decir algo al respecto sobre esto? Hermano Antonio. Sí, es importante la aclaración que usted hace, hermano, porque a veces muchas personas, inclusive cristianos, piensan todavía que puede ser poseídos por Satanás, y pues todos sabemos que a veces son enfermedades físicas de la mente o del cerebro y se confunden a veces con este tipo de cuestiones, y pues todas las cosas que vemos en la tele y en las redes sociales acerca de eso, pues no es más que una copia de la película que salió en el 79 del Exorcista. Entonces todos tienen el mismo patrón. Claro. Y a veces pues la gente es influenciada por este tipo de cosas, y digo es importante porque a veces todavía hay gente que cree que puede pasar eso. Ahora, eso es importante lo que dice nuestro hermano Antonio. Hay enfermedades que son psicosomáticas, ¿verdad? Son enfermedades mentales. Pero el hecho que nosotros estamos diciendo esto, no estamos diciendo que los demonios no existen. Sí existen. Y la influencia de los demonios todavía está ahí.
Pero si tú estás en el reino de Cristo, en el reino de su Hijo amado, no te tiene por qué hacer nada. Pero sin embargo, todos los días somos bombardeados, hermanos. Somos bombardeados con ideas. ¿Y tú crees que cuando entramos al edificio los demonios se quedan afuera? ¿Tú crees eso? No, todavía tratan de influenciar, de tentar de acuerdo a las concupiscencias. Porque también dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, para luego darle el comentario a mi hermano Saúl. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego también dice Pablo ahí en Efesios 6: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha que tenemos, hermano Saúl. Sí, hermano, añadiendo también a la aclaración, es muy importante también ver, como decía nuestro hermano, que todo es una influencia de películas o de algo que se mostró, porque realmente si nos ponemos a analizar cómo se demostraba la posesión demoníaca en esos tiempos, pues son muy pocas veces que encontramos como se demuestra aquí en el endemoniado Gadareno. Se demostraba a veces estaban imposibilitados en hablar, tenían el espíritu de adivinación, pero el fin de ellos, como usted ya lo mencionó, era desviarlos a la mentira, engañarlos a las personas, porque querían obstruir el camino del Señor. Y a veces pensamos que, o incluso he escuchado a jóvenes y hermanos de la iglesia, que los demonios son una posesión tremenda y que todos eran súper fuertes y demostraban su super fuerza, estaban locos y movían cosas. Y realmente en la Biblia pues son muy pocas las veces que se mostraron así, porque a final de cuentas su propósito era diferente, era tratar de engañar. Y con la influencia que hacen actualmente, pues es lo que también hacen. Se tratan de desviarnos a lo mismo, para desviar nuestra mente de la palabra de nuestro Dios, pero pues no vamos a ver a personas que están poseídas como en las películas lo mencionan. Así es, y sobre todo, hermano, también comentar que efectivamente el trabajo de los demonios es atormentar, era lo que hacían con las personas. Y a pesar de tener una fuerza sobrenatural, no sé si hubo momentos de que el endemoniado tenía momentos de lucidez, porque dice que lo amarraban, que lo encadenaban y les ponían grillos en los pies, como dice ahí en el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Entonces, es decir, que tenía una fuerza sobrenatural. Yo creo que había momentos de lucidez en los que podían amarrarlo de alguna otra forma, encadenarlo y amarrarle también o ponerle grilletes precisamente en los tobillos. Aquí me pasó un caso en San Bernabé, ya se los he platicado, que llegó la ahora retirada Coco, la hermana Coco, Socorrito, que llegó una vez, estamos predicando aquí, todavía no estaba el gobierno, y allá estaba Coco y Jamie fue. Y no, que quería una oración por su nuera y por su hijo. Y luego ya estamos en el momento de las peticiones, salgo con ella y me dice que si iba a su casa, yo vivo como 3 casas de aquí, y que si iba a su casa que porque su hija, su nuera estaba endemoniada. Y yo tuve curiosidad de, no me ha tocado ni nunca, voy a ir, ¿verdad? Y pero ya que salí, de hecho los jóvenes se quedaron acá arriba, ya que salí, dije, híjole, ni el hermano Pío ni el hermano Conrado están. ¿Y qué tal si es? Dije, no, pues vamos, yo fui, entré, y entramos a la sala, y me dice la hermana Coco, pues pásale, está ahí en el cuarto. Y le digo, ¿no va a entrar usted conmigo? Le digo, no, pásale. Y cuando entré, sí sentí frío. La verdad sentí frío. Y ya cuando entré, ella estaba bien sentadita ya. Por cierto, se llamaba Rosa. Estaba bien sentadita así. Y luego yo entré, asomé la cabeza y le hice así. Le digo, hola pastor, pásale. Y ya me tiró una silla. Es verídico, hermanos. Ya me senté y la observaba y empecé a platicar con ella. Tuvimos como media hora platicando.
rápido me di cuenta, esta muchacha está haciendo berrinche, pero no se lo dije, sino ya que terminé de platicar de ella, ya que agarré, o sea, en el momento cuando me digo, pues sí pues por como dicen las películas y todo eso, ¿no? Pero ya dije, ¿cómo le digo? Me iba a despedir de ella y le digo, oiga, fíjese que usted tiene un demonio muy fuerte, muy poderoso. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Voy a venir todos los días a las 4 de la mañana para leerle la Biblia 1 hora y cantar otra hora hasta que se le salga el demonio. No, que está bien, que no sé qué. Y ya le dije a Coco, pues vengo mañana. Y efectivamente fui el lunes a las 4 de la mañana, pues vivía aquí en Guayabas todavía. Y no, que ya se recuperó mi nuera, dice. ¿Cómo que se recuperó? Sí, después que se fue, comió y que ya estaba lista y se fue con él. O sea que el novio, el esposo de esta muchacha, como no quería cocinar y como que no quería hacer nada, flojera y cosas así, que se la llevó a su mamá para que se la arreglara. Entonces, pues toda una tontería, o sea, prácticamente. Entonces era berrinche realmente lo que había ahí, un caso muy absurdo en realidad. Entonces, hermanos, lo que existe ahorita también por otro lado son las cuestiones psicosomáticas, enfermedades producidas por la misma mente, ¿verdad? Que tienen repercusiones en nuestro cuerpo físico, por supuesto. Pero a lo que voy con esto, hermanos, es que no podemos quitar la realidad de la influencia satánica y de cómo esa influencia, el propósito de todo eso es atormentarnos con el pecado. Nosotros podemos ver a un hombre que está siendo atormentado precisamente por los demonios, que son por así decirlo, la mayor expresión del pecado que hay. Entonces, cómo este hombre se estaba destruyendo a sí mismo, cómo estaba muerto, cómo estaba desvestido, cómo estaba lastimándose a sí mismo. Y eso es lo que el pecado hace con el ser humano. Destruye al ser humano, lo hace indigno, le sobaja la dignidad que podría precisamente experimentar en ese momento. Y probablemente no hay una posesión como tal, pero los efectos del pecado siguen. El adúltero, ¿cómo afecta a su pareja, a sus hijos, la casa, su trabajo? Igual el fornicario, igual algún hermano que diga malas palabras, cómo hiere a otros, o los chismes, cómo lastiman, cómo hacen precisamente que se corra una idea o destruir precisamente la dignidad de otro. El pecado existe, hermanos, y el pecado precisamente acaba precisamente de poco a poco con la persona. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora, dice ahí el versículo 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjese que la palabra griega que se utiliza para arrodillar es la palabra griega proskuneo, que es la palabra para la adoración. Bueno, la palabra significa besar la mano, pero el hecho de arrodillarse o postrarse, ¿verdad? Proskuneo, trae la idea de rendir homenaje o hacer una reverencia. Por eso la palabra proskuneo es la palabra para la adoración en griego. Y también dice el versículo 7: y clamando a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, dice. Es interesante porque todavía el Señor en ese momento todavía no lo reconocían como el Hijo de Dios como tal. El ser humano batallaba para eso, pero los demonios sí lo reconocieron. Esa expresión Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad?, es un título antiguo usado tanto por los judíos como los gentiles para identificar al único viviente y verdadero Dios de Israel, distinguiéndolo de los falsos dioses. Entonces los demonios le estaban reconociendo, hermanos, su deidad, cuando todavía la humanidad todavía no entendía eso. Y es interesante, hermanos, porque nosotros, como cristianos, esto es el punto que quiero llegar. Acuérdense que estamos viendo qué quieres de Jesús. ¿Quieres usarlo para tus propósitos personales como lo hicieron los demonios? Porque eso es lo que querían hacer con Jesús,
para sus propósitos egoístas, solamente querían utilizar al Señor Jesucristo. Porque le dice en el versículo 7, te conjuro por Dios que no me atormentes. El propósito, el interés que querían ellos era precisamente no ser atormentados, no ser echados nuevamente del abismo por el cual fueron sacados. O como dice el texto paralelo en Mateo 8:29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían muy bien a quién se estaban enfrentando: al mismo Hijo de Dios. Entonces, hermanos, esta expresión te conjuro es como tratar de forzar, ¿verdad?, al Señor a prestar un juramento. Prométeme, júrame que no me vas a mandar al abismo de donde vengo. O prométeme o júrame que no es el juicio final en este momento. Entonces, hermanos, ellos le tenían pavor a Jesucristo, le tenían miedo. Eso es lo que quiero llegar. Y luego es interesante, hermanos, es interesante. Aquí hay unos versículos que llaman mucho la atención, pero no los vamos a estudiar por cuestión de tiempo. Pero lo que quiero que entiendas es el cuidado que nosotros debemos de tener. El cuidado, porque acuérdense que en un principio preguntamos o comentaba, ¿verdad?, que si pensamos que cuando entramos al edificio de reunión los demonios se quedan afuera. Y en realidad la influencia, inclusive aquí dentro de estas cuatro paredes, la influencia satánica puede estar. Y de eso debemos de estar cuidado, debemos de tener cuidado. Porque en una ocasión el Señor estaba predicando, ¿sí?, en Marcos 1 precisamente, y predicando, ¿verdad? Había una persona en la sinagoga. Ahí dice, versículo 21 dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre inmundo que dio voces, es decir, un endemoniado, ¿sí?, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Había un hombre en la sinagoga. Era el lugar, el edificio de reunión, por así decirlo, en donde se utilizaba la sinagoga. Eran esos lugares donde los judíos se reunían los sábados para adorar a Dios, para cantar, para leer las escrituras, etcétera. Además de que se utilizaba para otras actividades. Pero imagínense un hombre reunido en aquel edificio, en aquella sinagoga, un hombre que no aparentaba, que no tenía nada, probablemente bien vestido, ¿verdad?, apropiadamente, entró a la sinagoga con una buena vestimenta, aparentando estar bien delante de la sociedad, pero tenía un espíritu inmundo. Por eso, hermanos, es importante también entender, y ya lo hemos dicho anteriormente, que podemos caer en nuestra vida espiritual en la fe de los demonios. En la fe de los demonios. La fe de los demonios, como nos dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen, como lo vimos ahorita, y tiemblan. Es que no solamente es creer, hermanos. No solamente es creer, es obedecer la palabra, es obedecer el evangelio, la verdad de Dios. Porque los demonios creen en Dios, creen en Jesucristo, ya lo vimos, pero nunca se van a someter a su autoridad, a su señorío, a sus demandas. Entonces, mi hermano, si tú crees en Dios, pero no te gusta obedecer el mandamiento del Señor, cuidado, puedes estar practicando la fe de los demonios. Entonces, aquí vemos a los demonios que solamente querían prácticamente sacar provecho, ¿verdad?, de lo que en ese momento de tener la presencia del Señor. No querían ser expulsados de ese lugar, como lo vamos a ver enseguida. El versículo 8 y 9 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, le dice. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?, le dice. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, es importante, esta es una expresión latina, ¿verdad? La legión se refiere a una unidad militar romana cuya
cuyo número difería en diferentes momentos. En la época de César Augusto parecía que estaba constituido esa unidad militar en 6.826 hombres, 6.100 de soldados de infantería y 726 jinetes. Eran un buen de soldados. Entonces, para que usted más o menos, aunque el mismo versículo nos da la razón, porque somos muchos. No nos dice el número exacto de demonios, pero sí nos dice que eran muchos. Y eso es algo terrorífico. Entonces, lo interesante de todo esto, hermanos, y como lo dice también el apóstol Pablo, como lo mencionamos anteriormente en Efesios 6, la lucha que tenemos en nuestra vida cristiana son precisamente estas luchas, precisamente con estos grupos demoníacos que todavía imperan, hermanos, pero imperan en el reino de las tinieblas. Por eso también el que anda en el reino de las tinieblas se expone precisamente a ese tipo de cosas, a ese tipo de influencias, a ese tipo de ataques, a ese tipo de cosas que solamente, porque yo no niego que los demonios tengan poder, pero hay personas porque están ahí en ese reino, están precisamente buscando ese tipo de cosas. Entonces es interesante cómo el versículo 9 les llama. Y luego llegamos al versículo 10, el cual dice de la siguiente manera: y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, ¿sí? Ahí nos dice precisamente el versículo 13 que eran precisamente como 2,000 cerdos, era un rebaño, una manada de cerdos. Y esto nos habla, yo me he puesto a pensar mucho en esto. ¿Por qué los demonios le estaban pidiendo que no los mandara fuera de aquel lugar? Pero también me pone a pensar, ¿por qué el Señor estaba ahí? ¿O por qué fue? ¿Por qué fue a predicar a ese lugar? Porque el Señor iba a predicar. Antiguamente se encontraba la tribu de Gad, de Manasés y creo que la de Rubén, distribuidas por esa zona en el Antiguo Testamento. Entonces eso quiere decir que en esa zona había israelitas. Y seguramente estos israelitas, no sé, o judíos, no sé si yendo en contra de la ley de Moisés, estaban criando precisamente cerdos para venderlos o comerlos, ¿verdad? Algo que iba en contra de la misma ley. Eso nos habla del carácter, pero yo más bien pienso que también el hecho de esa zona de Decápolis era una zona helenizada, muy pagana, ¿sí? Muy inmoral, por así decirlo, y los demonios buscan ese lugar, ¿verdad? Un lugar impío, un lugar inmoral, un lugar donde vaya en contra de toda voluntad de Dios. A ellos era el lugar perfecto para ello. Tenían todas las condiciones para los demonios. Por eso no se querían ir de ese lugar. Y dice el versículo 13: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjese esta imagen tan interesante. Dice que le rogaron. O sea, yo me pongo a pensar en los pobres apóstoles, ¿verdad? En los discípulos cercanos del Señor, los 12. Cómo después de haber tenido todo un día escuchando al Señor, predicándolo, y luego se meten al mar y a los pobres les tocó una tormenta en el mar, y luego queriendo llegar a la playa y acostarse, se topa con un endemoniado, ¿verdad? O con 2 endemoniados que cuando el Señor les dice que se salgan de ese hombre, empiezan a rogarle todos los demonios al mismo tiempo. Imagínense, no sé, o sea, imaginen la escena tan terrorífica. Gritando, chillando los demonios al mismo tiempo porque no se querían ir de ese lugar. Y bueno, asustado. Los pobres apóstoles ni habían descansado ni nada, pero en ese momento estaban espantados. Dice el versículo 13: y luego Jesús les dio permiso, pero no les dio permiso nomás porque sí, hermanos. Les dio permiso porque quería. Parece que estaban entrenando a los discípulos. El Señor los estaba entrenando. Quería que observaran, porque en el capítulo 6, cuando los manda a predicar a las distintas regiones de Galilea, el Señor les da poder precisamente para sanar enfermos y para expulsar demonios. Dice el versículo 13: y luego Jesús les dio permiso,
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. No solamente la voz infernal de estos demonios, sino que también que cuando les concede, les da licencia el Señor para que se metieran en esos 2000 cerdos, ni los cerdos lo quisieron. Y precisamente se lanzan por un despeñadero, como dice el versículo 13, ahogándose. Imagínense la escena de 2000 cerdos flotando en el mar, ahí en la playa. Imagínense. Es otro elemento también a considerar. Dice el versículo 14 y 15: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, es decir, fueron de chismosos y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido a legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Usted se da cuenta del contraste que hay, de cómo antes el hombre, cuando estaba endemoniado, estaba siendo atormentado, y ahora lo vemos con una actitud de paz, sosegada, tranquila. El Señor no solamente tiene el poder de calmar la tempestad como lo hizo en el capítulo 4, Él también tiene la potestad para calmar las tormentas del alma, y esa es la paz que Cristo ofrece a las personas que quieren rendirse humildemente a Él. Y eso es algo muy hermoso. Dice, el que había tenido legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, es decir, con una condición mental saludable. Esto es lo que pasa con aquellos que han oído, que creen, que se arrepienten de sus pecados, que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, se bautizan y son fieles hasta la muerte. Esa es la paz que solamente el Señor da. Y dice el versículo 16: y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. En estos tres ruegos, o a la pregunta que hicimos, ¿qué quieres tú de Jesús? ¿Qué buscas tú de Jesús? ¿Será acaso tendremos la actitud de los demonios? ¿Que solamente buscamos al Señor para que nos arregle? ¿Para tener un mejor trabajo? ¿Para que me arregle mi matrimonio? ¿Para que me arregle mis hijos? Solamente buscamos al Señor por motivos personales, para que nos haga un milagrito, así como lo hicieron muchos de los seguidores del Señor, o de la multitud, como le llama Marcos. ¿Cuántos estaban cerca de la cruz cuando el Señor murió? Es más, ¿cuántos estaban en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo ahí en Pentecostés? 120. ¿Dónde estaban aquellos miles que venían del norte, del sur, del este y del oeste? ¿Dónde estaban? Pablo nos dice que se le apareció precisamente a aquellas personas, pero también como aquí a 500 personas, seguramente en la zona de Galilea, no lo sabemos, pero todavía, independientemente de las 500, de las 120 y de los 12, ¿dónde estaban todas aquellas multitudes a las que el Señor le hizo un milagro? Solamente usaron al Señor. Por eso hay personas, hay cristianos que pueden practicar la fe de los demonios. Creen en Dios, pero nunca le van a obedecer. El Señor les dice en Mateo 7:21: ¿para qué me dices Señor, Señor, si no vas a hacer lo que yo te ordeno? ¿Para qué me estás llamando Señor si al final tú vas a hacer lo que se te pega a tu gana? O lo que tú quieres. ¿Para qué me dices Señor? O como en el caso precisamente de estos hombres, ¿verdad? Del versículo 17, que le dijeron al Señor que se fuera de sus vidas, que se fuera de sus contornos. La pregunta es, ¿por qué le pidieron que se fuera? Bueno, pues porque vieron afectada su vida, vieron afectado su negocio, se perdieron miles de pesos. El hecho de que los cerdos, ¿cuántos está un cerdo ahorita? Más o menos, como 3,000, 4,000 ya gordo, ¿cómo cuánto?
El que se les echó a perder, ¿cuánto les costó ese? Nos costó 5,000 pesos. 5,000 pesos, ahora échale cuentas de unos 2,000 cerdos, imagínense. Una tremenda, perdieron mucho dinero. O sea, en vez de arrodillarse, en vez de reconocer la deidad del Señor, le pidieron que se fuera. Lárgate de nuestro lugar, no te queremos aquí, le dijeron. Y Jesús es un caballero, es un Señor, en toda la extensión de la palabra. Él no le va a obligar a las personas a creer. Por eso está su testimonio, por eso están sus obras. Y saben que eso también nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar, porque rápido quiero mencionar, eso le pasó a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice ahí en capítulo 3, versículo 18, a ver, déjenme buscar bien el texto, 14, perdón. No, perdón. 17, dice, porque tú dices, eso se dirigía a una iglesia de Cristo, ahí en la Odisea. Acuérdense, iglesia de Cristo, cristianos, ¿sí? Porque tú dices, dice el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta es un símbolo del corazón. ¿Qué había pasado con estos hermanos? Habían expulsado al Señor de sus vidas. Entonces también nos puede pasarnos. Probablemente porque vemos afectados nuestros intereses, tal vez porque no nos gusta lo que se está enseñando, o el predicador, o la congregación. Estamos renegando del Señor en realidad. Y podemos sacar al Señor de nuestras vidas. Si le pasó a la iglesia de la Odisea, ¿por qué a nosotros no? ¿Qué tal si el Señor en este momento está tocando la puerta de nuestro corazón porque le expulsamos y ni cuenta nos dimos en qué momento salió el Señor de nuestras vidas? Esto es algo interesante también y digno de mencionar, hermanos. Dice el versículo 18, al entrar en la barca, ya concluyo con esto, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué quieres de Jesús? ¿Lo quieres en tu vida como tu Señor, como tu Salvador, como tu libertador? Creo que el llamado es muy claro. Es muy claro. Porque aquel que ha visto la obra que el Señor ha hecho en su vida, él va a querer estar siempre cerca del Señor. ¿Y cómo puedo estar yo cerca del Señor? En primer lugar, para los que no estén bautizados, bautícese para que pueda experimentar esa cercanía con el Señor. La segunda cosa, el Señor dice, donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ustedes. Independientemente que vaya en el contexto del perdón, aquí, en medio de nosotros, está Cristo en este momento. Él nos acompaña, Él está con nosotros. Y cuando nos venimos a congregar es cuando precisamente, por eso es importante el tema que queremos dar el próximo domingo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque creo que de repente hay hermanos que no nos queremos ir de aquí, que estamos aquí y que a veces tienen que apagar los focos porque están aquí, platique, porque están a gusto, porque están contentos, porque quieren estar con sus hermanos. El reunirte, el escudriñar, meditar, aprender, estudiar la palabra de Dios es una forma también de apreciar la obra, la persona y el poder de Jesucristo.
Pero no solamente lo vas a entender porque si necesitas al Espíritu Santo que te ayude con eso. Y el Espíritu Santo solamente puede habitar en nosotros y convertirnos en un templo de Satanás a un templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo en la cruz, por el Evangelio, y eso se recrea cuando me bautizo. Es cuando el Espíritu Santo mora en mí, cuando te conviertes en templo del Espíritu Santo, como le pasó a este hombre. Pasó de ser una casa de demonios, precisamente, hermanos, para luego contemplar la gloria del Señor Jesucristo. Ahí todavía el Espíritu Santo no iba, a partir de Pentecostés, que el Espíritu Santo iba a morar en el corazón de las personas. Pero esta es una promesa que se va a ver más en el futuro en Pentecostés. Entonces, hermanos, en estos 3 ruegos, ¿con cuál te identificas? ¿Con los que quieren usar al Señor? ¿Con los que expulsan al Señor de sus vidas? ¿O con aquella persona que verdaderamente quiere tener una comunión personal e íntima con el Señor? Pero lo interesante de esto es lo que viene aquí. Ya termino con eso. Al ruego de este hombre que había sido liberado, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ve y predícales a tus familiares. Ve, tú que conoces la verdad, tú que conoces el Evangelio, ve y predícale a aquellos familiares, a aquellos seres amados que todavía no han obedecido el Evangelio. Y es interesante porque en el capítulo 7, ya no tenemos tiempo para verlo, pero en el capítulo 7 el Señor iba a regresar a Decápolis con una excelente recepción por la gente de Decápolis. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Hasta entonces.